Que comas o me cae que te la cambio por caca de perro. ¿Con qué cara? Dime, ¿con qué cara vienes a reclamar lealtad cuando te acostaste con la mujer de tu hermano, cap? ¿Con qué moral vienes a reclamarnos a Josefina y a mí? ¿Quién te crees que eres? ¿Un dios? Soy capaz de hacer cualquier cosa para que me perdones. Cada vez que me veo en un espejo el madrazo que me diste, se me quitan las ganas de pensar en ti. Así es que lo único que quiero es que te olvides de mí para siempre. No sabes con quién te estás metiendo, Araceli. ¿Y ahora qué hizo la Tuti? ¿Qué pasó? ¿Está bien o qué? No, que si bien. No, ya está lo más de bien. Tanto que me la pillé metiéndose en los calzoncillos a mi pelado. ¿Cómo te parece? ¿Qué? Que la única que se va a morir soy yo. Yo soy la culpable de todo. Déjate de chilladeras y de amenazas. Tú no tienes los ovarios suficientes como para jalar el gatillo. ¡Nunca los tuviste! Yo no sabía que Eric era tu hijo. De haberlo sabido, nunca me hubiera metido con él. No, chula, por favor, deja la pistola, mija. Tú no tienes la culpa de nada. El culpable soy yo. Yo fui el que te lavó el cerebro para meterme abajo de tu falda, mija. No, suéltala. ¡No te acerques! Voy a disparar. Araceli, vení, maneja la pausa. Me sabrás perdonar, hermano. Pero la mamá de tu hijo es una perra en brama y no hay quien la llene ni la controle. ¿La vas a seguir defendiendo? Ey, cálmate, mami. Wow, es que yo nunca he defendido a Tuti. Sí, yo sé que la estampita más escasa del álbum, lo sé. Pero ese pelado que tiene en la panza no tiene la culpa de nada, ve. Está bien, Manuel. Mira, yo entiendo mejor que nadie lo que significa ser padre. Pero las cosas no pueden seguir así. Tuti se va de esta casa y creo que es necesario que tú te vayas con ella. Permisito, ¿qué hay? Ya que estamos aquí todos en familia, quiero aprovechar para preguntarles si de pronto ustedes por equivocación o por error, ¿cierto? Cogieron mi celular. Necesito que por favor me lo devuelvan. Al fin llegó, señora Rosa. Todo el día he estado esperando por usted y por su marido. ¿Dónde está mi nieto? ¿Y Berta? ¿Y yo qué voy a saber, señora? ¿Acaso ve que los tengo aquí encima o qué? Ese asunto es de mi marido. Ustedes me trajeron acá con la promesa de que me iban a entregar a mi chamaco. Dijeron que me iban a ayudar. Apenas sí he podido estar con él un día y volvieron a llevárselo. ¿Qué está pasando? Buenas. Aquí la señora Ana te está esperando, indio. Quiere saber qué fue de la suerte de su nieto y de la güera que lo estaba ayudando a recuperarlo. Doña Ana, le voy a dar una lana para que se regrese a la sierra. Hágate cuenta que nunca estuvo aquí, porque no quiero problemas. Yo no quiero dinero, ni pienso irme a ninguna parte sin mi muchachito. Ustedes me lo prometieron y yo no me muevo de aquí hasta que me den a mi niño. ¿No quieren que vaya a la policía a denunciar el asesinato de mi hija y el secuestro de mi nieto? Oíste, Manuel, lo que pasa es que yo quería explicarte lo que pasó hoy con... Es que a mí no me importa dónde me deje chuchurrio. Tuti, lo único que quiero es que me digas la verdad. ¿Pelado es mío? ¿O ya te habías revolcado con un man así como el de hoy? Oigan a pues, ¿cómo así, Manny, me estás ofendiendo? Pues yo sé que a mí lo de la exclusividad no se me da, pero no porque yo no quiera, sino porque es que, vea, muchacha, a mí de verdad los hombres me han tratado muy mal. Si no vea este caso, yo me entrego a Manuel en cuerpo y alma, hasta un bebé le voy a dar, ¿y qué hace usted, mijo? Me tira como una chancleta. Entonces, ¿qué me toca hacer a mí? ¿Buscar reemplazo? ¿Buscar consuelo? No. Ay, no, mamacita. Si todas las mujeres despechadas nos consolamos de esa manera, no queda hombre sin hijos en esta tierra. Déjese tan metida, mijita. ¿Quién la llamó? No se zafa. Mira, Manny, cómo me está hablando, vea. Ya. Solta el yoyo, pues. Habla. Ay, pues, Mari, pues, ¿cómo así? ¿Cómo así que el hijo no es tuyo? ¿Yo cómo voy a mentir en algo tan grave? Por supuesto que es tuyo, Manuela. ¡Pero ya estuvo! No voy a seguir tolerando esto en mi casa. Eso, Sara, eso. Mija, póngase en la raya que a usted sí la escucha todo el mundo aquí.
y hable con sus amiguitas. Dígale que no se porten así como dicen en México, todas dálmatas, perras, manchadas. No me aguanto. Sara, la Tuti se tiene que ir. Está poniendo en riesgo a todos. Oigan a ¿a usted qué le pasa? Que me picó. Yo soy una mujer embarazada. ¿Quién me va a poner en riesgo, por Dios? Hey, Tuti, vení. Ya todos sabemos aquí que delataste a Sara con el procurador de Jalisco. Se te acabaron las vacaciones en este rancho, ¿eh? Mario, cada vez que me veo en un espejo el madrazo que me diste, se me quitan las ganas de pensar en ti. Así es que lo único que quiero es que te olvides de mí para siempre. Araceli, ¿qué tengo que hacer para que me perdones, eh? ¿Estás bien? Siempre estoy bien. ¿Qué quieres? ¿No sabes que no me gusta que me interrumpan cuando hago ejercicios? Llegó este reporte de los vendedores. Me informan que hubo 2 muertes más. La nueva Molly los mató. ¿Tú quieres que yo fracase? Es eso. Dame buenas noticias. Tú solo ves los pequeños detalles, Aldama. Esto es más que un pequeño detalle. La nueva fórmula no es segura. Los que mueren es porque tienen enfermedades. Son personas débiles. Su sistema circulatorio funciona mal. Son personas que pueden morir hasta de un resfriado. No se puede continuar vendiendo Molly. Te voy a demostrar que estás equivocada. Sara se puede enterar. Se te están acabando las opciones, Mario. Yo fabrico mis propias opciones. Entonces, ¿qué? ¿Me van a echar por nada? Porque que yo recuerde, yo no soy una zapa, yo no he hecho nada. No solo te acostaste con el hijo de Miriam, estando embarazada de Manuel, sino que le hablaste a Pedro Juárez de mí, poniéndonos a todos en peligro. Me lo acaba de decir él mismo. También sé que fuiste tú la que le vendió a Salvador las drogas que casi lo dejaron ciego. Ah, no, entonces, ¿qué? ¿Esto qué es, pues? ¿La doctora Polo? ¿Ah? La corte del pueblo, el resumen de todos mis pecados. Te largas inmediatamente de esta casa. Y Manuel se va contigo. Se van ahora mismo. A ver, señora. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Lo que dijo me sonó amenaza. Y para serle honesto, a mí me valen 3 camiones de posta lo que usted me diga o lo que piense. Puede ir a la policía si quiere o ver al mismo copetón si quiere. Pero ustedes me prometieron que me iban a dar. Yo no le prometí nada. ¿Eh? Y usted mejor calladita. Porque la señora Berta está pagando muy caro el trato que le está haciendo para devolverle a su hijo. Yo le voy a traer a la señora Berta para que le cumpla. Pero no me haga que yo mismo le eche patadas de mi casa. Con permiso. ¿A dónde diablos llevas esa comida? Déjame en paz, mujer, ¿eh? Tengo mandados que hacer. ¿Y usted, señora? Le repito, deje de chingar. O le tendré que dar un estate quieto. Ya ve cómo nos gastamos aquí en esta casa, así causada. Porque guerra avisada no toma por sorpresa a Naiden. Amaro, son muchos años juntos, Amaro. Te conozco tus mañas como la palma de mi mano. Esa comida es para llevársela a la perra de Berta, ¿sí o no? Ya cállate, Rosa, ¿eh? Ya cállate. ¿Por qué le prometiste a la vieja esta que vas a traer a Berta? No se te ocurra cometer una idiotez liberando a la vieja y trayéndola para acá, Amaro. El patrón nos mata si se entera. Yo hago lo que no me pega la gana, ¿eh? ¡Suéltame! ¡Se me pega la gana! ¿Que no se las pide? ¿Quién le paga el techo que tú tienes aquí? La comida que te tragas, la ropa que te pones, ¿eh? Porque lo que ganas cocinando no dura ni para las tortillas. Así que deja de fregar y no te metes en lo que no te importa. ¡Suéltame! Y lo mismo va para usted, doña. Los invitados en mi casa hacen lo que yo les digo. No se le olvide que hay 2 aguas. A veces eres cuchillo y otra vez eres herida. Sara, yo no pretendo ni quiero irme de tu lado. No sabes que eso es lo más importante en mi vida. Dentro de poco ese lugar lo va a ocupar tu hijo. Créeme, es mejor así. Te estoy haciendo un favor. Eso sí, ese hijo que lleva ahí sí es de Manuel. Oigan, Porque eso lo es. sabemos. Pero usted qué está hablando, qué está diciendo, muñeca. Entonces, ¿de quién va a ser? ¿De Pepotes? Y apenas me tocó ahí un poquitico Sara, ahí. Sara, escúchame. Maní, no te humilles. Esto es lo que ella quiere, que vos te arrastres así como un gusano. No, señor, hagámosle caso.
vamos por tus cositas, recogemos mis muñecas, mi ropita y alquilamos un apartamento para vos, para mí, para Manuel Miguel. No, no es lo más lógico. Pelada, vení, vos estás equivocada. Mi hogar es al lado de esta mamacita, ¿ahí me entendés? Yo no voy a ir con vos ni a la esquina. Mami, yo no pienso irme. Tienes que hacerlo, Manuel. Hasta hoy vives en esta casa. Soy el más interesado en atrapar a Marcelo Dóriga y al asesino de Suárez. Cuente conmigo para todo lo que necesite, jefe Jefferson. Creo que ahí está su error, Ferraro. En su obsesión por Dóriga. Lo está perdido en la situación. ¿Y usted, que no conoce el caso, me lo va a aclarar? Hoy pasaron una carga de droga a Estados Unidos que no sabemos quién la está produciendo ni cómo la están pasando. Solo sabemos que hay muertos. Pero usted no sabe nada, ¿verdad? No tiene ni idea. Atrapamos a un dealer en Estados Unidos. Y adivine quién pensamos que es su distribuidor. That's right. Señor Acero. No me mires así. Alguien tiene que cuidar a esta mujer. Te pido, por favor, que si de verdad te importa mi tranquilidad, te vayas con ella. Y cuando la saques, por favor, con el rostro cubierto. No sabemos con quién nos puede delatar. Ah, no. Entonces, ¿esto qué es? ¿Quién soy yo, pues? La reencarnación de Osama Bin Laden. Tuti, la terrorista. Vea, Sara, la única bomba que yo tengo es mi cuerpo, que en este momento ya se me está embolatando con este embarazo. ¡Cállate! Mami, todo bien. Pero esto no queda aquí. Vos y yo tenemos que hablar a solas y en otro momento, ¿viste? Tuti, recoge tus cosas. Tuti. Tu teléfono. Me lo tuve que quedar para cumplir con el protocolo de seguridad de la casa. Ay, María, yo de usted nunca lo hubiera imaginado. Tan papacito y ladrón. Claro que ya Pepito me había advertido que de pronto usted lo tenía, lo revisó, se dio cuenta que yo no soy ninguna zapa como dice esta. Pelada, ya, déjala, Lora. Vámonos. Oye, Sara, ¿vas a estar bien? ¿Segura que hiciste lo correcto, señora? Tú quieres mucho a Manuel. No, además, él no tiene la culpa de todas las locuras de esa peladita, Sara. Ay, ¿será que metí las patas contándote? Patrona, el gallo y Don Quintanilla se están matando allá afuera. Y doña Josefina se quiere volar la cabeza con un plomazo. Josefina, por favor, mija, no hagas una locura. Mira, Felipito te necesita y hiciste todo para recuperarlo. Tú no lo puedes abandonar ahora, chula. ¿Y con qué cara voy a ver a mi hijo? Si cuando crezca va a sentir vergüenza por mí. Tenías razón. Me comporté como una prostituta. ¡Matarse! Es de cobardes y de débiles. Si tienes aunque sea una gota de sangre Aguilar en el cuerpo, asume que la regaste. Compórtate como una mujer y sigue para adelante, cargando tus culpas y ya. No le hables así, hombre, va a hacer que se dispare. ¿Me vas a enseñar cómo tratar a mi vieja? ¿Crees que porque te acostaste con ella ya sabes cómo es? Yo a Josefina me la conozco de memoria. Ella y su debilidad han vivido conmigo más de 5 años. Ya, Miguel, por favor, deja de insultarme. ¿Qué está pasando? ¿Qué estás haciendo, Josefina? ¿Qué pasa? ¿No puede pasar al laboratorio, sí, señor? ¿Qué le hicieron a la fórmula que yo inventé que está matando gente? No sabemos. No, ¿qué pasó con la moli que yo inventé? Quizás la composición molecular salió también inestable. Inestables son ustedes. Mario, ellos solo reproducen la fórmula que tú les diste. ¿Estás insinuando que fallé? ¿Cómo explicas la gente muriendo? Son estadísticas. Que haya muerto 2 personas no es estadística. Le hicieron autopsia. Exámenes médicos. Si no sabes, no hables. A todos les hicieron autopsias y todos salieron igual. Rastros de desoxiefedrina y anticongelante en la sangre. Hasta yo sé que eso es mortal.
Esto va a terminar pronto. Te lo prometo, güera. ¿Y cómo lo prometes? Esto solo termina si Ortega se muere o lo matan. De todas maneras, gracias, Indio. Dentro de toda esta miseria, tú me traes esperanza. Y me haces sentir como si yo todavía fuera un ser humano. Tú vas a sacar de aquí, ¿verdad? Te voy a llevar a algún lugar seguro, lejos del patrón, para que no te haga más daño. ¿Cómo lo piensas hacer? Este rancho está vigilado por un ejército. Yo me conozco todos los secretos del rancho. Si a mí se me pierde la llave, todos se quedan encerrados aquí adentro. Indio, ¿serías capaz de hacer eso por mí? ¿Por ti? Sería capaz de eso y mucho más, güera. Mucho más. Sara, ya no puedo más. Ahora sí se acabó lo que se regalaba a mamacita. Ay, Josefina, jugaste con fuego y te quemaste. Ya se supo todo. Padrino, Eric, por favor, ya dejen de atormentar a mi hermana. Pues la culpa de que tu hermanita está así la tiene tu patrón, mija. Esta tragedia no la escribí yo, mija. No. Fue tu hermana la que se metió en la cama con Eric. Con mi propio hijo. ¿Padrino? Pues sí. Que se entere todo el mundo. Para que no les ganen las ganas. Óiganlo de una vez. Acá. Ese traidor es el resultado de mis noches en sábanas ajenas. Es mi hijo. Y como dicen que traición con traición se paga, pues la vida me las está cobrando completitas. ¿Qué? ¿Quién va a aventar la primera piedra? Órale. ¿Eh? Sara, ¿tú sabías que Eric se estaba acostando con Josefina? La señora de acero.